Bienvenidos a un video más en Espíritu Canal. Hoy miércoles ya, 27 del mes de noviembre. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Te pedimos, Señor, que nos permitas en este día unirnos un camino hacia ti, ya que nuestros caminos son adversos o diversos. Nos movemos de un lado para otro, andamos de acá para allá. Tú en tu infinito amor, tú en tu gran poder, tú en tu misericordia, eres tú, Señor, por quien se vive. Te pedimos doblar nuestras rodillas, someter nuestro espíritu, caminar hacia ti. Y en esta última semana del año litúrgico que nos has regalado, creemos que tú eres el Rey y te pedimos que nos permitas entrar en la dinámica de Adviento para preparar esta gran Navidad. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Gracias, amigos y hermanos, suscriptores todos en Espíritu Canal. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas capítulo 21, versos 12 al 19. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: los perseguirán y los apresarán, los llevarán a los tribunales y a la cárcel, y los harán comparecer ante reyes y gobernantes por causa mía. Con esto ustedes dan testimonio de mí. Grábense bien que no tienen que preparar de antemano su defensa, porque yo les daré palabras sabias a los que no podrán resistir ni contradecir ningún adversario de ustedes. Los traicionarán hasta sus padres y hermanos, sus parientes y amigos. Matarán a algunos de ustedes y todos los odiarán por causa mía. Sin embargo, ni un cabello de su cabeza perecerá. Si se mantienen firmes, conseguirán la vida. Palabra del Señor. En el Evangelio de hoy, Jesús anuncia pruebas dolorosas y persecuciones que sus discípulos deberán sufrir por su causa. Pero asegura, ni un cabello de su cabeza perecerá en el versículo 18. Nos recuerda que estamos totalmente en las manos de Dios. Las adversidades que encontramos por nuestra fe y nuestra adhesión al Evangelio son ocasiones de testimonio. No deben alejarnos del Señor, sino impulsarnos a abandonarnos aún más a Él, a la fuerza de su Espíritu y de su gracia. En este momento pensamos todos, hagámoslo juntos, pensemos los muchos que están sufriendo en este tiempo de disociaciones sociales, humanas, familiares, tiempos de guerra. Pensemos, hermanos, en los que sufren esta persecución, especialmente a causa de la fe. Son muchos, somos muchos. Al final Jesús hace una promesa que es garantía de victoria. Con su perseverancia se salvarán y salvarán sus almas. Versículo 19. ¿Cuánta esperanza en estas palabras? Son una llamada a la esperanza y a la paciencia, a saber esperar los frutos seguros de la salvación, confiando en el sentido profundo de la vida y de la historia. Las pruebas y las dificultades forman parte de un designio más grande. El Señor es dueño de la historia, conduce todo a su realización, a pesar de los desórdenes y los desastres que agitan el mundo. El designio de bondad y de misericordia de Dios se cumplirá, y esta es nuestra esperanza. Andar así por este camino es el designio de Dios que se realizará. Es nuestra esperanza. En el Evangelio de hoy. En el tema de hoy, ¿la Iglesia acepta o no la cremación y cuáles son sus reglas? Ante el avance de la práctica en el mundo, la Santa Sede ha dado a conocer los pasos por seguir sobre la doctrina católica. El comunicado sugiere, sin embargo, continuar con la sepultura de los difuntos, ya que confirma su fe en la resurrección de la carne. La Congregación para la Doctrina de la Fe, el órgano colegiado de la Santa Sede que custodia la doctrina católica en la Iglesia, presentó un nuevo documento sobre la sepultura de los difuntos y la conservación de cenizas luego de la cremación. El texto recuerda que en 1963 la Santa Sede aconsejó vivamente la piadosa costumbre de sepultar el cadáver de los difuntos. Algunos decían es que no puede resucitar el cuerpo si no está completo. Bueno, vamos a ver qué se explica. De que la cremación no es contraria a ninguna verdad natural o sobrenatural, que esa acción no impide que aquellos que soliciten ser cremados obtengan los sacramentos. La nueva instrucción emanada del Vaticano pretende reafirmar las razones doctrinales y pastorales para la preferencia de la sepultura de los cuerpos y de emanar normas relativas a la conservación de las cenizas en el caso de cremación. En este comunicado se sostiene que la Iglesia no ve razones doctrinales para evitar esta práctica, ya que la cremación del cadáver no toca el alma y no impide la omnipotencia divina de resucitar el cuerpo. Por lo tanto, no contiene la negación objetiva de la doctrina cristiana sobre la inmortalidad del alma o la resurrección del cuerpo.
Ante la extensión de la práctica de la cremación en el mundo, el Vaticano especifica los puntos para cumplir esa práctica según la doctrina de la Iglesia. Vamos, por ejemplo, cuando razones de tipo higiénicas, económicas o sociales lleven a optar por la cremación, cuando no sea contraria a la voluntad expresa del fiel difunto, que no haya sido elegida la cremación por razones contrarias a la doctrina cristiana, con el fin de que se mantenga la oración por el difunto y no se olviden en la comunidad. Las cenizas del difunto deben mantenerse en un lugar sagrado, ojo, es decir, en el cementerio, en alguna parroquia, o si es el caso, en un área especialmente dedicada a tal fin por la autoridad eclesiástica competente. Queda prohibida la conservación de las cenizas en el hogar por mucho tiempo. Hay personas que tienen las cenizas por años y no está bien. Solo en casos graves y excepcionales circunstancias, dependiendo de las condiciones culturales del carácter local, el ordinario, de acuerdo a la conferencia episcopal o con el sínodo de los obispos de las iglesias orientales, puede conceder ese permiso. Las cenizas no pueden ser divididas entre diferentes núcleos familiares y se les debe asegurar respeto y condiciones adecuadas de conservación. El Papa Francisco también aprobó que para evitar cualquier malentendido panteísta, naturalista o niquilista, no sea permitida la dispersión de las cenizas en el aire, en la tierra o en el agua, o en cualquier otra forma, o la conversión de las cenizas en recuerdos conmemorativos, en piezas de joyería u otros artículos. La Iglesia recomienda la sepultura como práctica más adecuada. El documento también alienta a los fieles a continuar con la sepultura de sus fallecidos, ya que enterrando los cuerpos de los fieles difuntos, la Iglesia confirma su fe precisamente en la resurrección de la carne y pone de relieve la alta dignidad del cuerpo humano como parte integrante de la persona, con la cual el cuerpo comparte la historia. Dice el documento para explicar que la inhumación es la forma más adecuada de proceder según el catolicismo. Ustedes pueden tomar este documento, ¿verdad? Que nos otorga la Congregación para la Doctrina de la Fe sobre la cremación. ¿Y tú qué opinas acerca de la cremación? ¿Tú has cremado a algún familiar? ¿Qué opinas de las personas que tienen las cenizas por años a un ladito de su casa o en un jardín o les hacen un nicho personal? ¿Será que no nos gusta desprendernos de nuestros seres queridos? ¿Será que nos cuesta tanto trabajo creer que han resucitado, que ya no están en las cenizas mismas, sino que esas cenizas se van a levantar como un cuerpo glorioso? ¿Por qué no dejarlas descansar en un lugar digno, adecuado, sagrado? En el tema de hoy. En Santos y Conversos hoy celebramos a dos santos, Facundo y Primitivo, mártires. En el martirologio romano, junto al río Sea, en Galaesia, en España, santos Facundo y Primitivo, mártires del siglo IV. Nacidos en León, fueron decapitados en el río Sea, donde hoy surge la ciudad de Sahagún. Según el Lapacio, vivieron en Galicia cerca del río Sea y fueron martirizados bajo el consulado de Ático y Pretextato, un título que puede designar tanto al presidente como al juez. Enseguida Ático, se presentado como juez, se dirige al interrogatorio y decide el martirio, no habiendo podido convencerlos de ofrecer sacrificios en el altar de las divinidades imperiales. Sin embargo, se tiene un carácter puramente legendario. Fue redactada recién a mediados del siglo X y depende claramente de las pasiones de los santos Justo y Pastor, Emeterio, Celedonio, Vicente y especialmente de San Félix de Gerona, así como también el himno Dios Fuente de Eterna Paz, composición en honor de Facundo y Primitivo, que depende del himno a San Félix. Esto es lo que hemos encontrado respecto al martirio de estos dos santos, tan cierto de su existencia como completamente que han sido huidizos de los detalles, como tantas veces nos pasa con los mártires antiguos. Viejos pergaminos que hicieron tradición e historia nos dan fe de que arrojados al río Sea los restos de San Facundo y San Primitivo, algunos cristianos que habían presenciado su martirio y sus milagros bajaron buscándolos río abajo, hasta encontrarlos en un lugar inhabitado donde el río hacía un recodo y donde el caudal de su corriente los había dejado entre mimbreras y espadañas.
Precisamente ahí donde algún día habría de surgir la abadía y la villa de Sahagún, dieron sepultura a aquellos cristianos a los mártires de Cristo. Según la geógrafo Abel de la Costa, el texto italiano dice literalmente que pasando precisamente la noticia de edición castellana, nos informa que el río Sea no pasa por Galicia y que por tanto se debe referir a la provincia romana de Galaesia. Ahí está. También traía Galicia, aunque en la última edición del 2007 lo han corregido por León, lo que resulta geográficamente correcto y anacrónico. En Santos y Conversos, Facundo y Primitivo, Santos Mártires. En la Rola del Alma, Canto para los Difuntos, Descanse en Paz, dedicada para las exequias en el canal de Para la Liturgia. Adelante. En tu presencia, Señor, ponemos a nuestro amigo, a ti encomendamos su alma. En el chiste, don Cristóbal Colón estaba ahí en su carabela, levantando pues ese visor, ¿verdad? Dice, tierra, tierra. Llega uno de los marinos y le limpia el lente. ¿Cómo no va a tener tierra si no lo limpia? En Curiosidades de la Iglesia Católica, el lugar privilegiado de la palabra. La palabra de Dios rompió el silencio del universo, animó el desierto de la existencia, dio sentido y una meta a nuestros inseguros pasos. Ella, que es la culminación de su revelación, se presentó con el rostro amable de Jesús de Nazaret. No es por lo tanto un don superfluo, sino el remedio ofrecido por la misericordia del Padre a la tristeza y al miedo, que no podrían dejar de ser probadas o debilitar al hombre abandonado, asimismo en la vicisitud enigmática y penosa de la vida. Dice San Ambrosio, Cristo y la Divina Escritura son el remedio para cualquier disgusto y el único refugio en las tentaciones. Cuando nos alcanza la palabra, el destierro queda vencido. Dios vuelve a caminar por nuestras sendas, la tierra se convierte de algún modo en el jardín de las delicias en donde la criatura puede todavía entretenerse con su Creador. Cuando leo la Divina Escritura, Dios vuelve a pasear en el paraíso terrestre. Eso decía San Ambrosio. Pero en la tierra de nuestra peregrinación hay un lugar en donde la palabra salvadora resuena con eficacia excepcional. Es la Sagrada Escritura y la Sagrada Liturgia. Ella es verdaderamente un diálogo ininterrumpido entre la palabra y el hombre, llamado a ser un eco en esta misma divina palabra. En efecto, la Sagrada Liturgia es el encuentro salvífico del Padre que está en los cielos y viene a conversar con sus hijos amablemente en el coloquio entre el esposo, el Señor Jesús y su amada esposa. La Iglesia, partícipe del eterno canto de alabanza que el Verbo encarnado, introdujo en este nuestro destierro terrestre. Por lo tanto, la Sagrada Liturgia se alimenta abundantemente en la mesa de la palabra de Dios, toma la Biblia, sus lecturas, canta los salmos, se inspira en la Escritura para componer himnos, oraciones, exclamaciones e invocaciones. En su concreto desarrollo manifiesta una estructura dialógica que expresa la vida misma de la Iglesia, como en efecto en el Antiguo Testamento la Asamblea de Yahvé es llamada en primer lugar para escuchar a Dios que habla. Escuchen hoy su voz. Salmo 94:4. Así la asamblea litúrgica, el verdadero pueblo de Dios, se redime y se junta ante todo para escuchar la palabra del pueblo de Dios, Cristo Jesús, Cristo el Señor, para unirse a Él dirigida por su Espíritu en la alabanza y en la súplica del Padre. En Curiosidades. Gracias una vez más por estar con nosotros en este tu video, en este Espíritu Canal. Bendiciones a todos y no se olviden que este fin de semana, sábado, tenemos la misa para ciegos a las 12 del día. No se la pierdan. Tendremos al final, al punto 7, organización musical de hermanos invidentes que tocan tropical.
Y a las 6 de la tarde, la presencia de nuestros hermanos del del Teatro Eucarístico Misionero con la obra de teatro de las apariciones de la Santísima Virgen de Guadalupe, Nicanmopogua. Para el domingo tenemos función de lucha libre a beneficio de homenaje de nuestro querido Coloso Colosetti. Y por la noche tendremos la presentación de nuestra pastorela Última Navidad, ahí en la parroquia de San Agustín, de Nuestra Señora de Guadalupe, Reina del Trabajo, con el Padre Agustín Rodríguez Escalera, querido amigo. Ahí nos veremos. Gracias a todos por apoyar el teatro evangelizador. El Señor les guarde, les proteja, les bendiga, haga resplandecer su rostro sobre ustedes y les conceda la paz. Que les bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Gracias a todos. Suscríbanse y denle like a este video.